Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. ¿Ana María? Si tu nombre es Ana María, o Ana, o María, o conoces a alguien con alguno de estos nombres, estás en el canal correcto, aquí, donde el Señor ha dicho tu nombre. Hoy vamos a conocer la historia de la beata Ana María Taigui. ¿Sabes cómo Dios la llamó? ¿Sabes cuáles eran sus visiones? ¿Sabes cómo murió? Quédate con nosotros y vamos a contestar a cada una de estas preguntas. Pero antes te pido que me acompañes a hacer una pequeñita oración al Espíritu Santo para que esté con nosotros durante estas transmisiones. Mientras tanto, por favor, suscríbete, activa la campanita, dale like y comparte este video. Espíritu Santo, danos agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza al interpretar, gracia y eficacia al hablar, acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Bueno, pues ya que estamos en presencia del Espíritu Santo, vamos a empezar con la historia de hoy. Ana María nació en el año de 1729 en Siena, Italia, de una familia muy pobre, de extrema pobreza. De hecho, por eso tuvieron que mudarse a Roma para poder subsistir. Allí en Roma, ella solo pudo asistir unos cuantos meses a la escuela, porque debido a una epidemia tuvieron que cerrar la escuela y ella solo aprendió a medio garabatear su nombre y no sabía muy bien leer. Su papá consiguió un trabajo de obrero. Le pagaban muy poco, así es de que vivían en una casa muy miserable. Lamentablemente, cuando el papá regresaba a casa por las frustraciones, el problema económico, la vivienda, se desquitaban con la niña. Y no solo él, lamentablemente la mamá también. Es muy difícil vivir en una familia cuando hay maltrato. Sin embargo, Ana María decidió poner todo ese sufrimiento en las manos de Dios. Se lo ofrecía a Dios. Y lo único que a ella le hacía feliz era tener esos ratos de oración. Con el tiempo, aprendió a hacer algo de costura. Así es que consiguió un pequeñito empleo en un almacén de dos señoras, donde fabricaban ropa para mujeres. Y aunque era poco, pues ayudaba a la alimentación de su familia. Sin embargo, esto no era suficiente, porque tanto su mamá y su papá seguían con ese carácter tan fuerte y rudo y se seguían desquitando con ella. Pero bueno, pasó el tiempo y después hubo una vacante en la casa donde trabajaba el papá. Y había una vacante como sirvienta. Así es de que se llevó a trabajar a su hija a la casa grande. Y cuando ella estaba trabajando en esa casa, desempeñaba tan bien su trabajo que la familia estaba muy contenta como ella trabajaba y hacía muy bien sus labores. No era una persona conflictiva, al contrario, siempre trataba de dar lo mejor de sí. Cuando hubo la oportunidad de otra vacante, entonces la mamá también se fue a trabajar a la casa grande. Y esto fue muy bueno para la familia, porque entonces ya podían tener una habitación y alimentación de alguna manera segura. Esto pudo aliviar un poco a la familia. Pero Ana María ya era una joven de 20 años, muy guapa. Y entonces sucedió la situación normal. Se enamoró. Se enamoró de Domingo Taigui. Era un joven de 28 años que venía a dejar el pedido de la despensa a la casa. Y allí fue donde se conocieron. Se enamoraron y se casaron. La situación es de que Domingo
Era una persona muy trabajadora, pero también tenía un carácter muy duro. Era rudo, pero aún así, Ana María decidió casarse con él. Tuvieron 7 hijos y poco a poco, con el buen comportamiento de Ana María, logró que Domingo fuera un buen cristiano. Y ahora vamos a contestar la pregunta número 1. ¿Cómo surgió el llamado? Bueno, lo vamos a leer directamente de aquí, del libro que estamos estudiando, de la vida de los santos, el número 2. Vamos a leerlo directamente para no perder detalle. Un día en que Domingo y Ana fueron a visitar la Basílica de San Pedro, un santo sacerdote, el Padre Ángel, sintió que cuando ella pasaba junto a él, una voz en la conciencia le decía: fíjese en esa mujer, Dios se la va a confiar para que la dirija espiritualmente. Trabaje en su conversión, que está destinada a hacer mucho bien. El padre grabó bien la imagen de Ana, pero ella se alejó sin siquiera saber lo que había sucedido. Y aquí que nuestra santa empezó a sentir un deseo inmenso en encontrar un buen sacerdote para que la dirigiera espiritualmente, para poder llegar a la santidad. Estuvo en varios templos, pero ningún sacerdote quería comprometerse a darle dirección espiritual. Además, era una simple sirvienta, analfabeta y llena de hijos. Pocas esperanzas podían dar a una mujer de esta clase. Pero el día llegó. Cuando entró al templo, vio a un padre confesando y se fue directamente al confesionario. Era el Padre Ángel, el cual, cuando la vio llegar, le dijo: por fin has venido, buena mujer. La estaba aguardando. Dios la quiere guiar hacia la santidad. No desentienda este llamado de Dios. Y le contó con todo el lujo de detalle lo que había sucedido la primera vez que la vio en la Basílica de San Pedro. Así es que aquí vemos cómo de alguna manera Dios tenía ya un llamado para ella. Y ella se dejó guiar por el Padre Ángel. Y la empezó a preparar para tener pues una buena guía y llegar a la santidad. Lo que empezó a hacer es mucha oración, mucho más de la que ella hacía, y penitencia. Las penitencias que ella se imponía era, por ejemplo, en los días de extremo calor. En Roma hace mucho calor. Y entonces ella en esos días no tomaba agua. Se levantaba en la madrugada para atender a sus hijitos para que fueran a la escuela y también atender a su marido. Cuando su marido venía con arranques de malhumorado del trabajo, ella todo lo soportaba con paciencia. No discutía nada con su marido. Y además tenía que soportar las críticas malvadas de las personas que estaban a su alrededor, porque la tachaban de una persona como santurrona, le llamaban como besaladrillos. Era algo muy triste y aún así ella ni siquiera le respondía, porque decía que la mejor penitencia es aquella que es la de guardar con paciencia. Todo en las manos de Dios, y Dios se encargaría del resto. Y ahora vamos a contestar la pregunta número 2. ¿Sabes algo acerca de sus visiones? Bueno, también las vamos a leer directamente del libro, porque
Aquí las visiones es algo interesante. Nada más habla acerca en general de estas visiones, pero fueron importantes para su tiempo y para su área. Ana María empieza a ver el futuro en medio de un globo de fuego. Entonces, ahí se le aparece el futuro de las personas. En su casa llegaron a consultarlas personas de toda clase social, así como cardenales, sacerdotes, obreros y gente de diversas profesiones. A unos le anunciaban lo que les iba a suceder, a otros los que ya les había sucedido, y a todos daba admirables consejos. Ella ni siquiera sabía firmar su nombre, ¿recuerdan? Solo garabatear, pero aún así podía decirles todo lo que ella miraba. Un dato curioso, hay una carta que escribió, o más bien un testimonio que escribió su propio marido. Y decía que ella era una persona tan buena, que eran polos opuestos. Él sabía que era una persona malhumorada, de un carácter muy fuerte, muy enérgico, pero ella simplemente era la alegría y la paz de su hogar. Cuando ella tenía personas donde estaba diciéndole su futuro, y no importaba que fuera un cardenal, un obispo, un sacerdote o una persona de mucho dinero, cuando ella miraba que su esposo llegaba, ella dejaba al que estaba atendiendo. Lo dejaba, lo ignoraba, por ir a atender primero a su marido. Le ayudaba, le daba su comida, le preguntaba de su trabajo y lo acompañaba. Y los demás se tenían que esperar hasta que ella terminara de atender a su familia. Por eso el hombre pues cambió mucho por ver la buena actitud, lo buena esposa que era Ana María. Y aun cuando ella era la paz de su hogar, siempre hay gente mala que la hacía sufrir. Todos sus sufrimientos ella se los dedicaba a nuestro Señor Jesucristo por la conversión de los pecadores. Ella sufrió mucho al ver que 4 de sus hijos murieron. Y aún así la gente le decía de cosas, la humillaba, pensaban como que ella había tenido la culpa de la muerte de sus hijos, y eso le dolía mucho. Sin embargo, ella sufría callada siempre. Y claro que su marido dejó este testimonio, como les digo, de todas las cosas que él miraba cuando llegaba del trabajo y cómo se comportaba su esposa. Dice que a los niños los llevaba siempre a la Santa Misa los domingos y se esmeraba mucho para que recibieran la mejor educación posible. No solo la mejor educación seglar, sino también la mejor educación religiosa. Y aquí es donde vamos a empezar a contestarte la pregunta número 3. ¿Cómo murió Ana María? La muerte de Ana María fue muy larga, porque de hecho duró 7 meses en agonía, 7 meses sufriendo. Y aun cuando estaba sufriendo y estaba en agonía, ella siempre le dedicaba su sufrimiento a Dios. Y sin embargo, seguía con eso de ver el futuro. Inclusive dice aquí el libro que a varias personas les anunció la fecha en que iban a morir y se cumplía exactamente. Anunció también graves peligros y muchos males para la Santa Iglesia Católica. Y en verdad, ella le pidió algo a Dios. Le dijo que mientras que ella viviera, que por favor no llegara la peste tifo negra, la que azotó a Roma, y el Señor se la concedió.
Después de que ella murió, esta tifo negra sí fue una epidemia muy fuerte en Roma. Pero mientras ella estaba viva, Dios le concedió ese deseo. Ella muere un 9 de junio del año 1867 a la edad de 68 años. Su cuerpo se conserva incorrupto en Roma. Así es que, ¿qué te pareció la vida de esta beata Ana María Taigui? Podemos pensar que todos tenemos sufrimientos en esta vida, todos. Pero la vida de esta mujer, de esta santa mujer, estuvo plegada de sufrimientos desde pequeña. Pero aún así, supo dónde estaba su mejor refugio. Su mejor refugio era en la oración y en Dios. Por eso, esos momentos de oración, de recogimiento, eso fue lo que la hizo a ella soportar tantas cosas en su vida y lo que la hizo feliz. Así es de que, si tu nombre es Ana, María o Ana María, siéntete orgullosa de tu nombre. Hay una beata en el cielo que su cuerpo está incorrupto todavía en Roma después de tantos años y que de alguna manera nos enseña a que hay que darle buena cara a todo el sufrimiento. Y tú llevas su nombre. Es algo muy importante que me ha tocado ver en ciertas ocasiones, de que no solo las mujeres que son religiosas pueden llegar a ser santas, sino también las que son madres de familia. Te recomiendo que veas nuestros videos. Hay algunos videos que se asemejan a este, como por ejemplo Santa Elena, que era mamá del emperador Constantino. También era una ama de casa, era una mujer casada con hijos y llegó a ser santa. También Santa Catarina de Siena, ¿verdad? Ella también era una persona que era muy criticada porque no sabían hacer muchas cosas de leer o escribir. Sin embargo, también podían decirle a los demás lo que es bueno, un buen consejo. Porque esos son dones que da Dios, el don del consejo. Así es que yo te doy gracias por seguirnos en esta transmisión y te digo que nos vemos hasta la próxima, cuando el Señor haya dicho tu nombre. Adiós. Bye.